bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Grato de estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes, un fuerte abrazo y el mejor deseo de que el Señor le bendiga grandemente junto a sus seres amados. Vamos a abordar el tema ahora, afrontar las dificultades de manera espiritual y con oración. Bien decíamos, Horacio, que es difícil o no debería nunca estudiarse la Biblia sin haber orado y haber tenido un espíritu de encontrar la verdad o escuchar lo que Dios quiere decirnos realmente. Por eso que es bueno que la oración siempre esté presente cuando usted, amable oyente, abra la Biblia para estudiarla y va a encontrar que Dios le va a hablar, porque esa es una carta que Dios le ha enviado a usted. Y puedo decirlo con tranquilidad personalmente. Así es, justamente. Fíjate ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 11, dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahora, fíjate, es interesante que aquí nos habla de que ellos no se quedaban con lo que el predicador les decía, sino que ellos verificaban en las Escrituras si era así lo que allí estaba escrito. Y creo que ese debería ser siempre nuestro espíritu, siempre escudriñar. Puede que sea la persona más docta, la persona más instruida, pero creo que siempre deberíamos escudriñar la Escritura, siempre deberíamos leer si lo que está explicando, si es lo que dice realmente allí. Leer el contexto, el texto antes, después del texto que se está leyendo, para tener la completa seguridad. Y fíjate que Pablo aquí le hace ¿cómo se llama? Un halago a aquellas personas. Claro, y sabe que el texto me gusta mucho porque dice que eran más nobles. Estos eran más nobles que los de Tesalónica. Ellos, ¿por qué eran así? No eran porque eran mejores, sino porque ellos constataban si lo que se les predicó, y esto yo creo que cada uno debería ir a las reuniones o cuando estudia la Biblia, estar con la palabra de Dios, si el texto que están leyendo corresponde o no corresponde a la verdad y está teniendo una buena interpretación. Claro que sí. Con toda solicitud, dice, y escudriñaban ¿cuándo? Cada día. O sea, interesante eso, porque se recomienda también que uno debería cada día abrir la palabra de Dios y estudiarla. Hay tantos ahora, se ha abierto un abanico de posibilidades de recibir mensajes diariamente. Por ejemplo, algunos lugares están haciendo lo que se llama, digamos, invitación a orar en la noche a las personas y una corta meditación todos los días. Están en el programa también, en muy particular, algunas muy personal, de reavivados por su palabra, por ejemplo, lo están haciendo pastores, leyendo los salmos, lo que sea. Eso es interesante porque ha dado un abanico de posibilidades ahora en relación a cómo afrontar esta dificultad que tenemos que estar sin reunión, las iglesias están cerradas, pero la misión, como alguien dice, la forma de predicar está abierta a todas las personas. ¿Me permites hacer una aclaración? Me quedó dando vuelta algo que dije antes. Dije que, me parece que dije fue que como dijo Pablo en Hechos de los Apóstoles. Ah, ¿no? Sí, Pablo, sí. No fue Pablo, fue Lucas. Entonces, hago esa aclaración para no confundir a nadie. Sí. Bueno, bueno. Así es la vida. Claro que sí. Estamos en somos falibles. Justamente. Oye, Hechos 8:35, ¿lo tienes por allí? Ese es un texto bien interesante. Hechos 8:35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Claro. Uno, aquí por ejemplo, para entender este texto, uno dice, oye, le anunció el Evangelio de esta escritura. ¿Qué escritura? Estas son las cuestiones que uno debe preguntarse. El contexto me dice de lo que está hablando, ¿te fijas? Claro que sí. Dios lo había enviado para abrirle el corazón a una persona que estaba con dificultades de entender. Y ahí está la problemática, ¿viste?
y él va leyendo, estuvo en Jerusalén, le contaron lo que había pasado. ¿Quién? ¿Quién estuvo en Jerusalén? El etíope. Ah, ahí sí, sí, porque claro, no te había escuchado esa parte. Claro, entonces, ¿qué es lo que sucede? Venía sin esa parte, estaba vacío. ¿A qué se refiere? Está leyendo, ¿no es cierto? Isaías, qué sé yo, y dice, ¿a quién se refiere? Y se acerca a Felipe, y ahí viene unas cosas, una pregunta interesante, ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué le dice él? ¿Cómo? ¿Cómo voy a No hay nadie que me lo explique. Y nadie me lo explica. Entonces ahora se acerca a Felipe y le explica. Y ante la explicación, él logra entender, su mente se abre al mensaje de salvación. Y hay una frase que a mí me gusta mucho. No sé en qué momento, cuánto habían conversado, pero le dice, he aquí agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Te fijas tú la reacción? ¿Le dijo alguna vez Felipe que tenía que bautizarse? Vino solo, como resultado de toda una explicación de lo que era el plan de salvación. Y ¿Y es qué pasó interesante que después? Felipe comenzó desde esta escritura, o sea, desde lo que él estaba leyendo y que no entendía, del Exactamente. profeta Isaías. De allí empezó y le anunció el evangelio de Jesús. ¿Ah? Isaías estaba mostrando hacia adelante, estaba mostrando al Mesías, pero Felipe le habla de ese Mesías que vino, y por eso que este hombre tomó esa decisión. Ahora yo me imagino que Felipe le dijo algo así, no está escrito esto, yo me lo imagino. Mira, ¿Ya? Isaías dice así, pero yo viví lo que Isaías dice. Porque lo vivieron, ellos tenían la experiencia, Claro. han visto lo que pasó con Jesús, su predicación. Qué interesante eso, cómo se abrió el espectro hacia esa persona. Y si usted lee todo el capítulo, se va a encontrar que ese hombre, ¿cómo se fue? Venía desanimado, desorientado, dice que se fue feliz. ¿Por qué? Porque las escrituras se le aclararon. O sea, ¿cómo afrontamos dificultades, ¿no es cierto? Hagámoslo de manera espiritual y con oración. Y esto va a ser clarísimo para nosotros después y para quienes están escuchando. Y sabes, esto creo que es bueno también recordar cuando nos dice que debemos hacerlo en forma espiritual, que como yo lo dije anteriormente, debemos cuando alguien está interesado realmente en conocer lo que la palabra del Señor tiene para él, porque yo puedo ser una persona que lee mucho, y me ha tocado también conversar con personas que leen mucho y leen de todo, que tienen en la mente podríamos decir, una ensalada, porque hay cosas que han leído en otros libros y la aplican a la Biblia y sacan sus propias conclusiones y tienen su propia idea de lo que es Dios, de lo que hizo Jesús, en fin. Entonces tienen una tremenda confusión en su mente. Por eso que creo que para ir a la Biblia debemos tener presente que debemos hacerlo en forma espiritual, y debemos hacerlo con oración, reconociendo que no tenemos la capacidad de comprenderla por nosotros mismos. Podemos ser muy eruditos, podemos tener varios doctorados y postdoctorados, pero al ir a la Escritura yo necesito ponerme bajo la dirección de Dios, del Espíritu Santo. Porque seguramente si voy voy poniendo mis títulos, seguramente voy a errar. Agradecemos su atención, amables oyentes. ¿Cómo le ayuda la oración a prepararse mentalmente para comprender y obedecer mejor la palabra de Dios? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Nos encontramos mañana. Bendiciones.